Están culminando un trabajo colaborativo con UNIPE Argentina. Queríamos que nos contaran en qué consistió el trabajo de investigación y cómo fue la modalidad de trabajo. Bueno, la modalidad de trabajo fue colaborativa, eso estaba en el marco de un proyecto, de un convenio marco, digamos, entre CFE y UNIPE. Participaba el CFE a través del Instituto Normal, la UNIPE, y en el Instituto Normal, en el CFE, están las escuelas de prácticas adscriptas al instituto, y entonces estaba trabajando la sala de matemática, representadas por nosotras como investigadoras, en la escuela de práctica número 14 y los alumnos practicantes de esa escuela. En la escuela de práctica participó la directora y dos maestras de quinto y de sexto grado porque el proyecto venía a ser trabajado. La idea era producir conocimiento didáctico matemático usando la XO y en particular dentro de la XO un programa que viene cargado con él, el GeoGebra. Entonces nuestro objetivo era producir un cierto conocimiento que no lo teníamos determinado todavía por la modalidad de trabajo, que era a cargo de la necesidad de lo que se iba a estar dando en la escuela, y la producción de una secuencia a ser trabajada efectivamente en el aula a partir del diseño y de la planificación en ese espacio de colaboración, que los alumnos trabajaran en ella. Bien, el trabajo colaborativo tiene unos rasgos diferentes a algunas investigaciones más de tipo clásicas, ¿no? De ir con el proyecto o una ingeniería didáctica, se diferencia bastante de ese otro modo porque los actores, a pesar de tener roles diferentes, se trata de construir una cierta simetría, y en eso de buscar una problemática que convoque a todos los actores, es decir, en este caso a los maestros, las investigadoras y la escuela de práctica. Luego de varias sesiones lo que se determinó fue producir un conocimiento didáctico matemático de una secuencia de trabajo que tiene que ver con, entre comillas lo decimos, los ángulos de adentro y los ángulos de afuera usando el GeoGebra. Después sí tenemos posibilidades para diferenciar ángulos de adentro y de afuera, y caímos, digamos, entre comillas, en ese contenido, pues era una necesidad que la maestra veía para esa clase en particular. Es decir, hay una historia que hace a la producción de ese conocimiento matemático didáctico. Al ir a formar un espacio de colaboración, ese espacio de colaboración no está dado, no es in situ, no está, lo tenemos que construir. Y en esa construcción aparecen ciertas tensiones. Esas tensiones son las que generan la producción de un nuevo conocimiento, porque ahí cada participante del espacio de colaboración viene con su historia, con sus concepciones, con una idea de producir cierto conocimiento, y esas tensiones son las que negocian, son las que nos hacen posible la negociación, y sobre todo lo que nos importa como investigadoras, colocar al maestro en un rol sumamente reflexivo, que no sea solamente hacer y activar las prácticas, sino que pensar en ellas, producirlas y construir un cierto, digamos, secuencia de enseñanza, y no solo aplicarla, sino que participar en esa reflexión de por qué ponemos esto ahora acá, qué cosas serían convenientes, cuáles no, localizadas. Pasar de ser ejecutores a ser productores de conocimiento, ¿no? O sea que eso fue importante en la investigación. Y lo otro importante es esto que decía Carla de los roles diferentes en ese equipo que se armó, o sea, se armó con la directora, los maestros y los investigadores y las practicantes, y eso fue muy interesante, y cómo cada uno, para lograr esa simetría o esa característica que es el trabajo colaborativo, bueno, hubieron tensiones, hubieron que negociar, se tuvo que correr del lugar, o sea, me acuerdo clarísimo que al principio las maestras se preguntaban, bueno, pero esta investigación de qué se trata, es una investigación de ustedes, y como que al final del proceso ellas ya estaban como muy metidas y decían, bueno, no es investigación, o sea, como que ese proceso de cambio de las maestras a nosotros nos pareció muy, muy interesante, y que es propio de esto de trabajar colaborativamente, ¿no? O sea que... ¿Cómo podrían describir el tipo de conocimiento que se obtiene en esta modalidad de trabajo? Nosotros creemos que el tipo de conocimiento
al ser construido y ser necesario para esa comunidad, es distinto en el sentido de que seguramente no es nuevo para la humanidad, pero sí para esa comunidad. Es decir, la construcción a partir de la necesidad de lo que los alumnos traían, lo que las maestras pensaban que los alumnos sabían a partir del análisis de ciertas producciones y lo que al final cuajó, tiene como toda una historia, es decir, es la construcción de un conocimiento localizado. Esto no quiere decir que no pueda servir bajo ciertas condiciones lo que hemos construido, seguramente sí. El asunto de la construcción nace, por ejemplo, específicamente. Sí, por eso a mí me parece interesante contar un poco cómo se fue la construcción de ese conocimiento, ¿no? O sea, como ya dijimos antes, nosotros teníamos una sesión semanal. Entonces, el primer tiempo, o sea, las primeras sesiones, las maestras trajeron producciones de los chicos con la preocupación de que no sabían el tema de qué es un rectángulo o cómo jugaba la perpendicularidad en los rectángulos. Sobre todo eso. Sobre todo era el tema de perpendicularidad. A partir de ahí se discutió, se hizo análisis de esas producciones de los chicos con el equipo en las sesiones de los jueves y ahí se vio que habían distintas interpretaciones. Entonces los investigadores decíamos que los chicos sí sabían investigadores, que sí sabían perpendicularidad. Lo que los maestros decían era que lo que no sabían era el vocablo perpendicularidad. A partir de ahí siguió. Pues fue muy interesante cómo fue todo el proceso, ¿no? El hilo conductor de la construcción del conocimiento. A partir de ahí se empezó a ver el trabajo de polígonos. Bueno, pues entonces la perpendicularidad, hay un problema en el rectángulo, hay un problema en relación de ángulos y los distintos ángulos que forman distintas rectas, ¿verdad? Y entonces a partir de ahí salió todo el tema de polígonos, hicimos una dinámica muy interesante que es, bueno, nosotros. O sea, como importante, bueno, nosotros, los maestros, los investigadores, ¿qué idea tenemos de polígono? Y ahí surgió una cantidad de elementos, de polígonos, y después cómo se fue viendo de que los ángulos vivían en los polígonos. Entonces ahí seguimos trabajando con el tema de ángulos. En un momento el objeto ángulo se salió del polígono y empezamos a discutir, bueno, pero ¿qué pasa con ese objeto ángulo? ¿Qué concepto tenemos? ¿Qué pensamos? ¿Cómo se trabaja en la escuela? ¿Cómo se enseña ángulo? Entonces, el objeto ángulo fue analizado en profundidad. Pero fue un problema muy sentido por todos. Así nosotros decimos que fue un hito o una primera simetría en el equipo entre los maestros y los investigadores. Si bien los maestros, pues fue como que entre todos pudimos pensar juntos, bueno, qué concepto de ángulo, cómo se trabaja en la escuela, qué recorrido se hace en la escuela. Y ahí fue entonces que se logró, seguí Carla vos, el tema del ángulo. Al principio, como dijo Inés, era el asunto de la perpendicularidad, se pasó a los polígonos y los polígonos, polígonos, ángulos. Después hubo como una conmutativa, es decir, ángulos estudiar los ángulos donde vivían. Claro. Y el asunto cuaja cuando necesitamos trabajar, porque ese era uno de los encuadres, lo dijimos al principio hoy, era el trabajo con el GeoGebra, por lo tanto necesitábamos trabajar ángulos con GeoGebra. Y ahí aparece una primera conceptualización que creemos que puede llegar a ser un aporte, que son dos tipos de clonaciones que aparecen. Querer hacer lo mismo. Antes me parece que contarnos de que, no sé, perdón, el tema de que a partir de esos de ángulos y de que el ángulo son polígonos, salió las relaciones entre los ángulos y los polígonos. Entonces, la primera relación fue la suma de los ángulos interiores de un triángulo. De un polígono, específicamente de un triángulo. Entonces, en ese espacio que se hizo, las maestras nos contaban cómo se hace en la escuela. ¿Cómo se hace? Recorto un triángulo, con el rasgado, un puntito, el rasgado, ya. Entonces, a partir de ahí, una de las maestras propuso hacer eso en GeoGebra. Y ahí es que aparece... Y ahí aparece lo que dice Carlos, la primera clonación. O sea, tratar de hacer una actividad que se hace con lápiz y papel en el GeoGebra. Y esa es una conceptualización de nuestra parte, por eso lo retomo, porque hacer lo mismo que se hace con lápiz y papel con otro instrumento, en definitiva, surge la clonación y ahí mismo muere, porque con ese instrumento, el instrumento exige condiciones distintas. Es decir, que hacer lo mismo con lápiz y papel no es posible hacer lo mismo con GeoGebra. Pero también es importante, como que eso fue otro hito del proceso, es cuando empezamos a usar el GeoGebra. O sea, a partir de eso que una maestra trajo al espacio, esa clonación del GeoGebra, las investigadoras dijeron, bueno, vamos a tratar de hacerlo nosotros con el GeoGebra. Entonces ahí se abrieron las máquinas y empezó el recurso a estar presente en el espacio. Y ahí fue otro momento de simetría, porque ahí tanto las practicantes como las maestras como las investigadoras
no sabíamos cómo usar el GeoGebra para la enseñanza. Para la enseñanza específicamente claro, de eso que estábamos entonces queriendo. fue toda una investigación, fue todo un estudio, fue todo un ensayo y error, y a mí me parece que fue otro momento muy, muy interesante de, nosotros llamamos los hitos de la investigación. O sea, la entrada del recurso en eso de la clonación, que la pudimos conceptualizar después, en ese momento vivido en el espacio de colaboración, fue hacer lo mismo con. Cuando nos separamos y analizamos lo sucedido a lo largo del tiempo, lo podemos conceptualizar. Claro, Y ese fue un quiebre sustantivo en cuanto a las relaciones entre la construcción de simetría. Empiezan a aparecer problemáticas sentidas por todos, donde se equilibra, claro, y realmente aparece lo que vos nos preguntabas, el asunto de la construcción de conocimiento. Claro. Ese conocimiento tenía cabida en esas discusiones que se venía dando para esa población con ese instrumento. Claro, pues es interesante eso, cuando empezamos a usar el recurso, empezamos con actividades sencillitas, construir un triángulo, ¿sí? Pintar los ángulos y medirlos. ¿Y qué pasó? Cuando fuimos a medir los ángulos, apareció el ángulo famoso, el afuera, o sea, que nosotros nominamos el de afuera, o sea, es el no convexo, o sea, es el que completa el 360. Que en un comienzo, las maestras y las practicantes, lo que circulaba era el exterior. O sea, nosotros dijimos, el exterior matemáticamente es otra cosa, y bueno, y ahí se decidió conjuntamente llamarle los de afuera. Y como son los de afuera, el no convexo, al convexo interior le llamamos el de adentro. Y ahí se vio como re interesante, bueno, empezar a trabajar con las relaciones de esos ángulos de afuera. Y eso fue la producción, me parece, lo nuevo, como decía Carla, de conocimiento para estos chicos, para esta comunidad, para estos maestros. Y también para la parte que circula en primaria, es decir, hablar, nominar, sin tener ningún obstáculo didáctico posterior, como así lo tiene el exterior, llamarle de adentro y de afuera, no perjudica en nada el avance del conocimiento geométrico, que era lo que nos interesaba. Entonces, esa construcción de conocimiento empezó a aparecer en los ángulos de adentro y de afuera y las relaciones en las distintas figuras, como para hacer, recuerden que son muchachos niños de 5º año, entonces poder lograr un grado de generalización adecuado al nivel, pero que no se quedara solamente en las figuras en particular, es decir, qué relaciones pueden haber entre todos los ángulos de adentro de un polígono, todos los ángulos de afuera y entre los de afuera y los de adentro. Y esa fue, digamos, la línea de la secuencia en la que se armó para terminar en la generalización. Empezamos en triángulos, después en cuadriláteros y en pentágonos. ¿Qué recogen ustedes de esta experiencia como investigadoras y también como formadoras de futuros maestros? Bueno, nosotros hay como 3 puntos que nos parece importante destacar. Uno, todo lo que significó el trabajo colaborativo con los maestros y trabajar con los maestros de igual a igual en el territorio. Me parece que esto es una cosa innovadora, es nueva en el CFE, de que los investigadores trabajen con los maestros de igual a igual produciendo conocimientos. Esa es una de las puntas. Otro es todo lo que significó la producción en sí misma de conocimiento, ¿no? Como ya dijimos anteriormente, todo lo que fue la producción de conocimiento didáctico-matemático en la relación de los ángulos de afuera y todo que quedó ahí sin explicitar mucho, pero todo lo que fue el análisis didáctico como herramienta de construcción también en ese equipo. Y por último, el tercer punto que nos parece a destacar es todo lo que fue innovador también en que las practicantes, o sea, las alumnas que están estudiando magisterio, hayan participado en este espacio de investigación. Más pensamos que esto puede ser un dispositivo, en este momento que estamos pensando en un plan nuevo, un nuevo dispositivo de trabajo en investigación en magisterio, en que los alumnos trabajen con los maestros actores y con los investigadores. No sé, Carla, si vos querés agregar. Sí, sobre todo en la parte de producción de conocimiento, la herramienta GeoGebra, que fue la que nosotros pusimos como condición en el encuadre, es decir, que la producción de conocimiento tiene que ver con el uso de las computadoras para enseñar. Entonces eso caracteriza también diferente el tipo de producción. Y tomando sobre todo lo último que decía Inés en cuanto a la incorporación de las practicantes a este espacio de colaboración, la mirada de ellas como estudiantes, todo en la participación y en la producción mismo de conocimiento que ellas estuvieron, el cambio de rol que ellas fueron teniendo y la empoderación y la autonomía, eso nos parece una ganancia y una marca de esta investigación. Mirándolo desde nuestro rol de docentes de formación docente en el marco del CFE junto con UNIPE que se fue dando.